En el video anterior veíamos un sistema de comparación que Gonzalo Badenes nos propone para hacernos una idea sobre el equilibrio entre la voz y el uso de esta en algunos cantantes. Por una parte teníamos a cantantes con voces dotadas, pero desaprovechadas por distintos factores. En el extremo opuesto, voces más modestas en naturaleza, pero con un rendimiento máximo por un uso inteligente en lo técnico y estilístico. Anotábamos también que el tenor lírico ligero, Luciano Pavarotti, aprovechaba su voz con una técnica correcta, aunque con limitaciones en lo estilístico. Esto no en todas las ocasiones, ya que sí podemos encontrar muchos momentos donde se luce en la partitura. Sin embargo, también veremos que algunos de estos momentos son en repertorio no tan adecuado para sus capacidades. Concluimos entonces que Pavarotti se encuentra en un bamboleante desequilibrio entre la voz y el uso de esta en su arte, es decir, en su estilo y en su repertorio. Desglosemos más a detalle estos dos últimos aspectos. Escuchar a Pavarotti en el rol de Idamante en Idomeneo en 1966 es para mí una enorme frustración. Justo aquí podemos apreciar lo que hubiera sido un Pavarotti que desarrolló un estilo virtuosístico, mucho más refinado y detallista. En el área del acto 1, a pesar de que da buenas muestras de flexibilidad y maleabilidad totalmente naturales, la línea de canto es medio torpe, ignora todos los trinos, también algunas de las agilidades como notas picadas y grupetti, pero las que sí hace, la mayoría, las ejecuta con la agilidad y legato correctos, aunque a veces incurre en aspiraciones o golpes de glotis. En 1983 decide abordar ahora el rol de Idomeneo y está bien, digamos que se muestra más modesto y que hace bastantes recortes, pero en cuanto a presencia vocal no hay nada que reprocharle. ¿Es eso o la gran mayoría de basofias que escuchamos actualmente? Ustedes elijan. Una En el territorio rossiniano nos encontramos con otra frustración, Guillermo Tell. Pavarotti no veía fácil cantar este rol, y con toda razón, no es sencillo. En su autobiografía menciona que ni de broma tenía pensado hacerlo en teatro, así que esta ópera solo la grabó completa en estudio, y el aria de Arnoldo en singular en el disco Primo Tenore. Mi frustración viene de que la voz de Pava tenía todas las cualidades necesarias. Pienso que es un error encasillar este rol solamente en la voz de tenor heroico. Me parece algo más cercano a ello, pero también emparentado con roles similares de Donizetti y Bellini, y justo esa combinación es la que podemos ver en nuestro tenor. En el dueto del acto 1, la expresión requerida del joven en duelo moral entre el amor a Matilde y el deber con su patria, Pava lo asimila de manera estimable, e igualmente la partitura. Con la misma línea se mueve en el área del cuarto acto, resolviendo magistralmente los ascensos al C5. A Pavarotti no le gustaba el rol de Tebaldo en I Capuletti e i Montecchi de Bellini, puesto que no le gustaba ser un personaje antagónico. Lo abordó en 1966 y 1967, con Jaume Aragal en el papel protagónico, Romeo. En efecto, Pava no llega a concretar la expresión antagónica, especialmente en el recitativo del aria del primer acto. En el aria destaca más sensibilidad, una buena línea vocal, las agilidades y sobre todo el ascenso al B4 y el apianado que hace después. En la cabaleta muestra un legato mucho más limpio y los rallentandi son bien ejecutados, para al final coronar la pieza con un C5.
En el dueto del acto segundo tenemos la oportunidad de escuchar a dos de las tres voces de tenor más bellas de las que tenemos grabación, pero batidas en duelo. En la primera parte sorprende que, en cuanto a estilo, esté más refinado Aragal. Sin embargo, Pava se impone por bravura. En la stretta final, Pava recupera el legato límpido y los matices, y ambos aciertan totalmente en la expresión patética. En I Puritani está lejos de tener la elegancia estilística, el fraseo y la línea tan beliniana de Krauss, así tampoco la suficiente sensibilidad, porque parece más un muchacho enamorado que un lord idealista y romántico. Bueno, pues tampoco es un rol fácil. He tomado de referencia múltiples grabaciones, así que me referiré a todas de manera general. El ateo Cara siempre lo iniciaba con una emisión pasada de fuerza para los apianados de las mesas di voce indicadas. Esta primera parte la mejora con el ascenso al forte en Tra la gioia e l'esultar, para luego hacer un diminuendo. La segunda parte también la empieza extrovertida, pero el sobreagudo es un trompetazo espectacular. Se echa de menos una mejor línea para las frases con agilidades. Repite lo del forte y el diminuendo en Me più caro il palpitar, y en 1969 en Bolonia lo hace tan bien que el público se lanza a aplaudir sin que acabe la pieza. En el dueto del acto tercero solía desaprovechar las oportunidades de matices, a excepción de la grabación de estudio del 75, donde además sí da el D5, que ya vimos en el video pasado. En Credeas y Mísera lo podremos encontrar muy expresivo, con buen legato, acentos justos y sin ningún problema en los sobreagudos. En su autobiografía, Pavarotti menciona que, con la sonámbula, un tenor no puede engañar al público. Sonámbula requiere de un excelente fraseo en el registro medio y alto. Y claro, fue un rol compuesto para Rubini. Si lograra cantar sonámbula tal como debe ser cantada, dominaría el bel canto. Una autocrítica acertadísima. Para esta parte dispuse de una sonámbula del 65 y la de estudio de 1980. En la escena final del acto primero apreciamos buenos momentos de dramatismo en Pavarotti, y ya en el acto segundo, en el recitativo del aria, en la grabación de estudio, hace todas las agilidades, aunque la falta de refinamiento estilístico es muy notoria, pero no deja de ser apreciable. Por copyright les dejo en mi Instagram un fragmento para que lo escuchen después, link en la descripción. En la grabación del 65, por la calidad del audio no alcanzo a distinguir qué tantas agilidades ignora y si ejecuta bien el resto, aún así la bravura es perceptible. En el aria, de nuevo hace falta una línea más elegante. En los breves trinos y los gruppetti arrastra las notas, pero bien las notas picadas.
Incisivo el agudo final. Otras dos óperas de Bellini que abordó Pavarotti fueron Norma y Beatrice di Tenda, pero solo he tenido acceso a fragmentos, así que no me es posible dar una opinión más amplia. El Edgardo de Lucia di Lammermoor, Pavarotti siempre se lució. Claro, podemos ver mejor estilo y dramatización en otros, pero yo sí puedo olvidarme de lo filológico para presenciar el esplendor de una voz que se mantiene incólume ante las exigencias de la partitura. Ya desde el Sulla Tumba era arrollador. Muy buena siempre la combinación de acentos y matices en la treta final del dueto. De igual manera el sexteto, Tombe degli Miei, fue durante todos sus años de apogeo una de sus piezas favoritas. Vocalmente la abordaba de manera impecable, aunque fue una constante una falta de variedad en el fraseo y en los matices. En Fra poco me ricovero, a pesar de ser el final de la ópera, llegaba siempre fresco, incólume, como ya dije, y además la tesitura es inclemente en ese pasaje. Ahora bien, siempre la expresión de una verdadera conmoción y abandono serán deficientes. La Favorita era otra ópera en la que Pavarotti, según él, no la pasaba bien por la dificultad. Y, mijito, por supuesto, es Donizetti, ¿qué esperabas? ¿Jugo de uva? ¿Qué esperabas? ¿Jugo de uva? ¡Ja! Solo tengo dos grabaciones disponibles, una del 74 y otra del 78, ambas en directo. En la romanza del acto primero veremos al jovencito enamoradizo. En la del 78 lo único estimable es un piano que hace por ahí en una frase, el resto es todo monótono y desaprovecha la música tan bella de la pieza. Pero los agudos del final son buenos. En la del 74 está mucho más elegante, más matizado, el legato muy limpio y aprovecha la musicalidad insinuada por las indicaciones rítmicas de la partitura y los tresillos. Dulcísimo el piano en el segundo soñando anhelo, aunque algo sobrio el calderón. En los agudos finales se le salen dos gallos, así que no les voy a poner nada de eso. Dramáticamente se recuperan los duetos, con una prestación vocal bellísima. En el recitativo del Spirito Gentil del 78 lo veremos muy plano. Se echa de menos una mejor captación de los sentimientos encontrados en Fernando. La desilusión, el rencor de un corazón roto, sentimientos insinuados en las indicaciones de la partitura. Empieza muy fuerte para el dolce indicado. He ahí la muy mencionada influencia de Di Stefano en Pavarotti, no tanto en la técnica vocal, afortunadamente, sino más bien en lo teatral, un afán de desbordar la emoción con un mismo desbordamiento de la voz, como para impactar en el público. En todo caso, los crescendos resultan genuinos, y muy buenos los acentos desde A te da canto hasta Donta mortal. En el de 1974 se muestra mucho más expresivo en los acentos, los matices, el sentimiento y el mezzo forte más moderado, el legato muy limpio, especialmente esa que por tradición liga el ahimè con el da capo. Ya en el final de la ópera, siempre bravísimo. L'Elisir d'Amore es una historia diferente. Pavarotti menciona que la pasaba bien en esta ópera ligera y alegre, aunque no necesariamente porque resulte más fácil. Al contrario, él agrega muy acertadamente que puede poner en evidencia todas las imperfecciones de una voz mal trabajada. El Nemorino de Pavarotti será un muchacho ingenuo, bonachón y extrovertido, no así el Nemorino de Schipa, un tanto más circunspecto y 1000 veces más elegante. De una grabación del 69 en San Francisco solo he podido escuchar el Quanto e Bella y Una furtiva lágrima. La voz está mejor que nunca. La mesa di voce tan natural, el coloreado tan etéreo de las frases y muy destacable esta sfumatura.
Por favor, alguien que me comparta la grabación completa. Su participación en la grabación del 71 con los Moaning resulta fabulosa. Cheletti tiene el mejor comentario al respecto. Se le acreditan a Luciano Pavarotti, además de una voz estupenda, una pronunciación y una dicción impecable, y una expresión en conjunto apropiada y convincente. En los recitativos se expresa con acento justo, variedad de inflexiones, medias voces convincentes, matices sutiles. En los cantables, además, alcanza un nivel excelente en los duetos. Solo hay que observar que en ciertos breves pasajes de agilidad la vocalización sobre el mezzoforte o la media voz es discutible, puesto que Pavarotti tiende a arrastrar el sonido de una nota a la otra. En cuanto a las arias, están bien cantadas, pero en la cavatina Quanta Bella, Quanta Cara serían preferibles sonidos más recogidos, menos disparados, en lugar de la manera distefanesca aquí adoptada. En la furtiva lágrima, aparte de un par de ataques con acciatura algo incorrectos, Pavarotti alcanza una admirable variedad de colores y de acentos. Lo que en parte le falta es la expresión realmente estática y soñadora, la levedad psicológica en definitiva. María Stuarda no es precisamente una ópera para que el tenor se luzca. Sin embargo, Pavarotti aprovecha cada momento donde pueda soltar la bravura, como en la cavatina del acto primero o la estreta final del dueto del acto segundo. El Tonio de la hija del regimiento es otro rol que se le adecua por ese carácter tan extrovertido. Le veremos un personaje muy afable, marchoso, despreocupado, y en el aria Ames a mí, eso queda de manifiesto. Sus C5 son verdaderas exclamaciones de su alma eufórica. Squalentísimos. En la versión en italiano no es problema para él emitirlos en la vocal E o en la I. Ahora bien, esta misma extroversión resulta en una desfiguración del estilo que debería manejarse en este rol. Pasajes que deberían cantarse con una línea más noble y atenta a los matices, en Pavarotti se emiten con una espontaneidad que desatiende mucho a la partitura y a las insinuaciones del lenguaje orquestal. Esos Cs que él hace a voz plena, casi de a pecho, fueron realmente compuestos para ser cantados en falsetones, si acaso en voz mixta, como en cualquier otra ópera francesa. Sí que afecta al estilo esta cuestión técnica. Al hacerse tan pechista la voz, es más difícil atenerse a un estilo belcantista, y para que sea posible, se requiere convertirse en María Callas. Esta afección en el estilo se hace notar en el dueto del acto primero. Las notas picadas y las fiorituras resultan toscas, arrastradas y o caprinas. En el área del acto segundo, todas las imperfecciones estilísticas se hacen mucho más evidentes. Jamás se apega a la línea, la emisión plena resulta excesiva, fuera de la sensibilidad y la intimidad requeridas. Y ni hablar de su francés, del cual me burlaría, pero digo, el mío es igual o peor. Aunque no está exenta de buenos momentos, como el ascenso al B4, seguido de un diminuendo. Queda a criterio personal la asimilación de esta propuesta del rol de Pavarotti. En mi caso, estando consciente a los defectos, estoy dispuesto a olvidar lo filológico y limitarme a disfrutar. Viendo la disposición de Pavarotti ante estos roles de personajes joviales y ensoñados, nos toca preguntarnos por qué demonios no exploró más el territorio rossiniano. Roles como el Almaviva del Barbero de Sevilla, o más adecuado aún, el Ramiro de la Cenerentola. Entiendo eso de las dificultades, pero bien se puede recurrir a los recortes como se hacía en esos años. Además, si ya aceptas el reto de enfrentar unas exigencias tan adversas como las de I Puritani o La Sonámbula, ya siquiera enfrenta Don Pasquale, que resulta en la misma línea que esas dos óperas. En fin, más frustraciones en el terreno del bel canto. Este video ya quedó muy largo, nos faltaría el bloque de romanticismo y verismo, dejémoslo para una tercera parte.